A veces nos ha resultado tan natural que no nos damos cuenta de que, bueno, quizás una forma fuerte de decirlo es que estamos maldiciendo nuestro futuro. Puedes maldecirlo o bendecirlo, así que ten cuidado con lo que dices. Me encanta lo que dices de que debemos enviar. Bueno, Sabes, creo que en ese caso Dios decía que soy todo porque lo soy. Cierto, ahora, mi perspectiva es diferente. Es lo que sigue a la palabra yo soy. Creo que estás invitando a tu vida. Sabes, eso es parte de nuestro mensaje. ¿No sabes qué? Sabes que el sueño de Dios para tu vida es más grande que el tuyo propio. Y eso es lo que he visto. O sea, nunca soñé hace 13 años que estaría sentado aquí contigo o que estaríamos en el estadio donde solía ver jugar a los Rockets, etc. Joel Osteen obtuvo $4,4 millones en préstamos COVID destinados a pequeñas empresas mientras vivía en una mansión de $10,5 millones. Su iglesia destina solo el 1% a obras de caridad. Predica, Dios te quiere rico, pero cobra $15 por las entradas para escucharlo. Su programa de televisión llega a millones de personas, pero rara vez menciona el pecado ni a Jesús. Somos gente normal. Simplemente habla de vivir una vida bendecida, de ser una bendición para los demás, de ser feliz y de tener buenas relaciones. Cuando los críticos lo tildaron de falso, compró otra casa por $3 millones. Ante la disminución de la asistencia y las crecientes críticas, la sonrisa perfecta de Osteen no puede ocultar sus crecientes grietas. Joel Osteen nació el 5 de marzo de 1963 en Houston, Texas. Era uno de 6 hijos en un hogar centrado en la iglesia, la fe y la familia. Para entonces, su padre, John Osteen, ya había abandonado la tradición bautista del sur y emprendido algo nuevo. Todo comenzó tras un cambio importante en 1958, cuando la hermana de Joel, Lisa, nació con discapacidades graves. Ese momento lo cambió todo. John y su esposa, Dodie, recurrieron a la sanación por la fe y abrazaron el cristianismo carismático. Tan solo un año después, en 1959, fundaron la iglesia Lakewood en una tienda de alimentos deteriorada. Solo tenía 234 asientos, pero algo poderoso estaba comenzando. A finales de los 70, ese pequeño espacio se había convertido en una iglesia en crecimiento con más de 5,000 personas. Joel creció viendo todo esto. Mientras sus hermanos predicaban o servían, Joel permanecía en silencio. No quería ser el centro de atención. Prefería ayudar entre bastidores. En 1981, terminó la preparatoria en Humble High. Luego asistió a la Universidad Oral Roberts para estudiar radio y televisión. Pero, menos de un año después, abandonó sus estudios. No quería un título, quería construir algo con su padre. Con tan solo 19 años, Joel tomó una decisión crucial. En 1982, dejó la universidad y regresó a Houston para ayudar con la obra televisiva de la iglesia. Ese mismo año, comenzó el ministerio televisivo. Empezó con un canal pequeño, un canal local y una cadena nacional de cable. Durante 17 años, Joel estuvo detrás de la cámara. Produjo, editó, dirigió e incluso controló los trajes que usaba su padre cada domingo. Se aseguraba de que cada transmisión luciera impecable. Quería que Lakewood luciera tan impecable como cualquier programa de Hollywood. Mientras otros predicaban, Joel no dejaba de manipular botones, ajustar luces y editar imágenes. No tenía formación en predicación ni estudios formales de teología, pero lo absorbía todo. Editar cientos de sermones de su padre le enseñó más que cualquier clase. Aún así, se negaba a subir al escenario. Su papá le pedía que predicara y Joel siempre se negaba. «Tú eres el predicador», le decía. «Te haré quedar bien en la tele». Entonces todo cambió en enero de 1999. El día 17, Joel finalmente dijo que sí. Predicó su primer sermón. 6 días después, su padre falleció de un infarto. El primer sermón de Joel resultó ser el último que su padre escuchó. Sin previo aviso, Joel asumió la responsabilidad de dirigir una iglesia con 6,000 miembros. No lo quería, no se sentía preparado. No tenía experiencia en predicación. Muchos dudaban de él. Aún así, algo encajó. En aquel entonces, unas 8,000 personas acudían a Lakewood cada semana. Importante para Houston, pero no para el país. En 5 años, todo cambió. Para 2004,
La asistencia semanal se había disparado a entre 25,000 y 30,000 personas. No solo era grande, sino que era la iglesia más grande de Estados Unidos. Y no fue casualidad. Joel duplicó el presupuesto para televisión. Elegía los mejores horarios en las grandes ciudades. Llenaba las carreteras de vallas publicitarias. Pero, sobre todo, sus sermones eran diferentes. Fueron sencillos, inspiradores y llenos de esperanza. La gente se conectó y se quedó. La multitud se hizo tan grande que el edificio de Lakewood, con capacidad para 8,000 personas, simplemente no fue suficiente. Joel empezó a hablar de algo que parecía imposible. Dijo que un día predicarían a 100,000 personas cada fin de semana. Muchos rieron. Pero entonces llegó la decisión más audaz hasta la fecha. En 2003, Lakewood llegó a un acuerdo con la ciudad de Houston para arrendar el compacto centro. Era la antigua sede de los Houston Rockets. No se trataba de un pequeño salón de iglesia. Era un estadio deportivo con capacidad para 16,000 personas. El contrato de arrendamiento costaba $12 millones por 30 años, con opción a prórroga de 30 años adicionales por $22 millones. Pero la verdadera sorpresa fue el costo de la renovación. Lakewood invirtió casi $95 millones en la transformación del estadio. Hoy en día, eso equivale a unos $158 millones. La reconstrucción tardó 15 meses. Desmantelaron el estadio y añadieron 5 plantas en el interior, cascadas, kilómetros de alfombra nueva, 18,000 metros cuadrados de salas, estudios de transmisión y aulas. Todo tenía que parecer nuevo. La gente no lo podía creer. ¿Un estadio de baloncesto convertido en un templo? Nunca se había hecho así. En 2010, Lakewood compró el edificio por $7,5 millones. Pero el verdadero cambio llegó incluso antes, el 16 de julio de 2005. Esa fue la gran inauguración. La nueva iglesia de Lakewood abrió sus puertas y todos los asientos estaban ocupados. 16,000 personas acudieron en persona. Millones más lo vieron por televisión. Para muchos houstonianos, el lugar donde antes veían a las estrellas de la NBA era ahora una iglesia llena de luces, música y energía positiva. Y la audiencia siguió creciendo. La asistencia semanal pronto superó los 40,000 espectadores. Las transmisiones televisivas alcanzaron aproximadamente 10 millones de espectadores en más de 100 países. Esto ya no era solo una iglesia, era un movimiento, un imperio mediático, y Joel Osteen estaba en el centro de todo. Lo que hizo a Joel tan diferente fue su mensaje. No predicó fuego y azufre. No se centró en el pecado ni en el juicio. En cambio, habló de esperanza, de sueños, de creer en uno mismo y confiar en el plan de Dios. Los críticos lo llamaron luz cristiana, pero a sus seguidores no les importó. Encontraron consuelo en su sonrisa y fuerza en sus palabras. Les dijo a todos que no estaban destrozados, que vendrían días mejores, y le creyeron. Desde el principio, Joel conoció el poder de los medios. En tan solo unos años, la transmisión televisiva de Lakewood llegó al 92% de los hogares estadounidenses. Eso equivale a casi todos los hogares del país. Alrededor de 10 millones de estadounidenses sintonizaron la señal cada semana, y aún más vistos desde más de 100 países de todo el mundo. Para 2017, las iniciativas mediáticas de la iglesia costaban $25 millones al año, pero dieron sus frutos. Lakewood lanzó una estación de radio Sirius XM. Joel empezó a organizar eventos de la Noche de la Esperanza en estadios. Donde quiera que iba, decenas de miles acudían. Y todo funcionó porque su mensaje era claro, sencillo y positivo. Cuando Joel Osteen publicó Tu Mejor Vida Ahora en octubre de 2004, la mayoría de la gente no esperaba que tuviera mucho éxito. Era un autor novel y pastor, no una celebridad. Pero en tan solo 3 meses, el libro había vendido más de 500,000 ejemplares. Para mayo de 2005, había superado el 1,000,000. Eso por sí solo era impresionante. Pero luego permaneció en la lista de los más vendidos del New York Times durante más de 200 semanas consecutivas, casi 4 años. En total, vendió más de 4 millones de ejemplares en todo el mundo. Ya no era solo un libro cristiano. Se había convertido en un éxito cultural. La mezcla de fe, motivación y esperanza sencilla conectó con todos, desde los feligreses hasta quienes nunca habían tocado una Biblia. El tono amable de Joel facilitaba su lectura.
Sus ideas sobre una vida mejor parecían reales. Ese libro no solo lo hizo famoso, cambió para siempre la forma en que los autores religiosos escribían y vendían libros. Pero Joel no se conformó con un solo libro. Convirtió su éxito en un negocio a gran escala. Escribió más de 15 libros, y al menos 7 de ellos se convirtieron en bestsellers del New York Times. Su libro de 2005, Be a Better You, le generó $13 millones en regalías y anticipos. Sus eventos en vivo eran aún más grandes. Por cada discurso, podía ganar entre $100,000 y $200,000. Llenó estadios por todo Estados Unidos e incluso en el extranjero. También creó un enorme negocio de artículos promocionales, vendiendo libros, CD, ropa y regalos. La mayor parte se vendía a través de la enorme tienda de regalos de la iglesia Lakewood o en línea. Luego llegó su imperio en las redes sociales. 25 millones de seguidores en Facebook, 10 millones en Twitter y 5 millones en Instagram. Estas plataformas le atrajeron aún más atención, patrocinadores y dinero. En 2013, Joel hizo algo que ningún otro pastor había logrado a esta escala. Lanzó una gira nacional por estadios llamada Noche de la Esperanza. No eran eventos gratuitos, se vendían entradas, normalmente a unos $15 cada una, y la gente acudía en masa. El 11 de marzo de 2013, más de 20,000 personas abarrotaron el American Airlines Arena de Miami solo para escucharlo. Los eventos solían agotar las entradas en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y, posteriormente, incluso en Londres. Para 2019, ya había llenado el Wembley Arena. No eran solo sermones, se sentían como conciertos, música, luces, energía y esperanza. La iglesia gastó $6,7 millones en estos eventos solo en 2017. Pero los resultados fueron enormes. La Noche de la Esperanza cambió la forma en que la gente veía los eventos religiosos. Ya no eran pequeñas reuniones. Eran producciones globales. Todo esto formaba parte de un plan mayor. Joel no dependía solo de canales religiosos como la mayoría de los pastores. Asistió a los escenarios más importantes de los grandes medios de comunicación. Se sentó con Oprah. Apareció en Larry King Live. Participó en Good Morning America. Estos programas llegaban a personas que nunca veían televisión cristiana ni asistían a la iglesia. Su entrevista con Larry King en 2005 puso su mensaje en el foco de atención. Y cuando habló con Oprah en 2012, abordó todas las críticas sin rodeos, incluyendo las reacciones negativas a su mensaje de prosperidad. No habló de pecado ni de reglas. Habló de esperanza, éxito y creer en uno mismo. Su mensaje sonaba más a un coach motivacional que a un predicador tradicional. Y lo hizo a propósito. Esta estrategia funcionó. Hoy, Joel Osteen llega a más de 10 millones de personas cada semana en televisión y en más de 100 países. Su podcast, contenido en redes sociales y apariciones transmiten el mismo mensaje. Mantén una actitud positiva, cree en grande y nunca te rindas. Ese mensaje le atrajo seguidores de todos los ámbitos, religiosos o no, y lo convirtió en uno de los pastores más vistos y seguidos del mundo. Pero tras bambalinas, las cifras revelan una historia más compleja. La marca Osteen genera alrededor de $55 millones al año. Su iglesia, Lakewood, opera con un presupuesto anual de $90 millones. Se podría pensar que una gran parte de ese presupuesto se destinaría a ayudar a los demás, pero solo el 1,3%, aproximadamente $1,2 millones al año, se destina a misiones y actividades de divulgación. La mayor parte del dinero se destina a servicios semanales, producción de medios, eventos de la Noche de la Esperanza y gastos administrativos. Los críticos afirman que esto demuestra que el enfoque se centra más en la construcción de la marca que en la caridad. Y mientras Joel predica sobre la abundancia y el propósito, algunos se preguntan a dónde va realmente esa abundancia. Joel Osteen no conoció a su futura esposa en un gran evento religioso, ni en una fiesta de famosos. Solo necesitaba una pila nueva para su reloj. En 1985, entró en una joyería en Houston. Era propiedad de una familia local. Y Victoria Iloff, una joven que trabajaba allí, lo ayudó. Ella estudiaba psicología en la Universidad de Houston y ese día ayudaba en la tienda de su madre. Ese simple recado se convirtió en algo mucho más grande. Tan solo 2 años después, el 4 de abril de 1987,
Joel y Victoria se casaron. En aquel entonces, Joel aún estaba entre bastidores en su iglesia. Aún no era la cara famosa de Lakewood, pero este matrimonio se convirtió en la base de algo enorme. Los antecedentes de Victoria aportaron una mezcla de fe y ciencia. Su padre, Donald Iloff, era ingeniero de la NASA y trabajó en el proyecto del cohete Saturno. Su madre era una devota maestra de escuela dominical. Juntos, Joel y Victoria comenzaron a construir un ministerio que posteriormente llegaría a millones de personas. Llevan casi 40 años casados. Han enfrentado la presión, el juicio público y la gran responsabilidad de dirigir una mega iglesia. Pero ese pequeño momento en una joyería, simplemente cambiando la pila de un reloj, lo cambió todo. La vida de Victoria dio un giro radical después de eso. Nació en Huntsville, Alabama, en 1961. Pero su familia se mudó a Houston cuando ella tenía solo 2 años. Su infancia estuvo marcada por la Iglesia de Cristo, donde su madre enseñaba en la escuela dominical y su padre era diácono. Después de casarse con Joel, Victoria comenzó a encargarse de pequeñas tareas en Lakewood, como ayudar con las ofrendas. Pero eso no duró mucho. En 2003, fundó el Ministerio de Mujeres en Lakewood. Creció rápidamente. Hoy, llega a miles de mujeres cada año. El papel de Victoria en el escenario se volvió tan importante como el de Joel. Su voz y su presencia conectaron profundamente con el público. También se convirtió en una autora de gran éxito. Su primer libro, Ama tu vida, se lanzó en 2008 con 750,000 ejemplares en su primera tirada. Debutó en el segundo puesto de la lista de los más vendidos del New York Times. No fue poca cosa para alguien que trabajó en el comercio minorista. He oído decir que si no sanas las heridas emocionales, sangrarás por culpa de personas que no tuvieron nada que ver con ellas. Su historia, desde una vida tranquila tras un mostrador de joyería hasta convertirse en una de las pastoras más reconocidas de Estados Unidos, es una historia de audacia, crecimiento y energía inagotable. No solo siguió el camino de Joel, ayudó a forjarlo. Sus hijos, Jonathan y Alexandra, crecieron en el corazón de ese mundo. Jonathan nació el 20 de abril de 1995. Alexandra le siguió el 9 de noviembre de 1998. Ambos crecieron bajo la enorme atención de la iglesia Lakewood, pero ninguno permaneció en las sombras. Jonathan estudió radio, televisión y cine en la Universidad de Texas en Austin y se graduó en 2017. Pero incluso antes de eso, ya dirigía cultos en su adolescencia. Para 2016, él y Alexandra se presentaban ante multitudes masivas. 45,000 personas en un evento como la Noche de la Esperanza de Estados Unidos en San Francisco. Jonathan también comenzó a componer canciones y a producir música para el Ministerio de Jóvenes Adultos de Lakewood. En 2019, predicó su primer sermón el Día del Padre. Alexandra dejó su huella en la música. Se convirtió en vocalista principal de LIA, la banda de alabanza de Lakewood. Sus canciones, incluyendo I've Got a Fire, han llegado a cientos de miles de personas en Spotify y otras plataformas. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy aprenderé la palabra de Dios. Confieso con valentía que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. Su voz se convirtió en una parte clave de la identidad musical de la iglesia. Austin estaba profundamente vinculado a los movimientos de la palabra de fe y el evangelio de la prosperidad. Estas ideas dicen que, si crees con suficiente fuerza, dices las palabras correctas y confías en el plan de Dios, conseguirás lo que deseas, ya sea salud, riqueza o felicidad. Una vez dijo, la voluntad de Dios para ti es que pagues tus cuentas, que no te endeudes y que vivas con salud todos los días de tu vida. A sus fans les encantó. Sus críticos estaban horrorizados. Lo que lo agravó todo fue el tamaño de su plataforma. La iglesia Lakewood atrae a más de 40,000 personas cada semana y millones más la ven por televisión. El propio Austin tiene una fortuna de entre 40 y 60 millones de dólares. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si este mensaje trata realmente de fe. ¿Por qué parece beneficiar tanto a un solo hombre? Algunos cristianos dijeron que su mensaje distorsionaba el evangelio, convirtiéndolo en algo que nunca debió ser. En lugar de enseñar a la gente a seguir a Jesús en medio de las dificultades, les decía que podían hacer surgir la riqueza con su palabra. Como ese perrito,
Hay mucho más en ti. Simplemente estás dejando que ese mecanismo de defensa te aísle, te aleje, pensando que esconderte es la mejor manera de lidiar con ello. Y si eran pobres o estaban enfermos, era culpa suya por no creer lo suficiente. Pero no se trataba solo de hablar de dinero. Austin tampoco predicaba mucho sobre el pecado, el infierno ni el arrepentimiento. Dijo abiertamente que prefería no centrarse en esos temas. Quería ayudar a las personas a ser mejores. Sus sermones eran como discursos motivacionales. Sus libros vendieron millones. Pero los teólogos advirtieron que este era un cristianismo sin cruz. Sonaba bien, pero omitía las partes difíciles, como alejarse del pecado o confiar en la gracia. La gente lo llamaba un evangelio de algodón de azúcar. Dulce, fácil, pero sin sustancia real. Les preocupaba que hiciera sentir mejor a la gente, pero que no los cambiara realmente. Algunos decían que no los llevaba a Jesús en absoluto, sino a sí mismos. Las figuras importantes se opusieron. El profesor Michael Horton lo calificó de herejía. J. Packer dijo que ignorar el arrepentimiento era una señal de alerta. Otros dijeron que hacía que la religión se centrara más en lo que se obtiene, no en a quien se adora. Esto lleva al antinomianismo, esta perspectiva de que, si la justicia de Cristo cubre mi injusticia, entonces puedo pecar libremente. No recuerdo quién lo dijo primero. Señalaron la Biblia donde Jesús advirtió que la vida no consiste en la abundancia de posesiones. Sin embargo, Austin seguía creciendo. En Lakewood, incluso la forma en que gestionaban la comunión y el bautismo llamaba la atención. Son partes sagradas del culto cristiano. Pero durante mucho tiempo, los críticos afirmaron que en Lakewood no se celebraban con frecuencia ni con claridad. Esto hacía que la gente se preguntara si estas tradiciones se estaban dejando de lado. En 2025, Austin bautizó a cientos de personas en un solo evento. Así que sí se celebraron, pero no como en la mayoría de las iglesias. La sensación era que eran secundarios a su habitual mensaje optimista. Incluso su forma de predicar era única. No usaba notas. Memorizaba cada sermón. Lo ensayaba una y otra vez, como un actor. Su discurso era fluido y su contacto visual constante. Su ritmo era perfecto. 27 minutos por sermón para adaptarse a los espacios televisivos. Esto lo hizo popular, pero también inquietó a algunos pastores. Decían que apenas citaba la Biblia y que sus llamados a la salvación parecían una ocurrencia tardía. Comparado con su padre, John Osteen, quien predicaba profundas enseñanzas bíblicas, el estilo de Joel parecía más de entretenimiento que de teología. Las críticas fueron duras en 2020. Durante la pandemia, la iglesia Lakewood obtuvo un préstamo de $4,4 millones del gobierno federal a través del programa de protección de nómina. Su propósito era ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir, pero Lakewood tenía un presupuesto anual de $90 millones y el propio Osteen poseía decenas de millones. La gente estaba indignada. La iglesia afirmó que ni un centavo del dinero fue para Joel ni para Victoria Osteen. Finalmente, devolvieron el importe total, pero el daño ya estaba hecho. Desató un debate nacional sobre las iglesias, el dinero y el apoyo gubernamental. Entonces llegó la bomba. Lakewood gastó solo el 1,3% de su presupuesto de 90 millones en misiones y alcance. Tan solo 1,2 millones. Dijo que vendrán decepciones, traiciones y cosas injustas. ¿Cómo se lidia con estas ofensas? Mientras tanto, 25,1 millones se destinaron al Ministerio de Televisión, 31,7 millones a servicios semanales y millones más a administración, recaudación de fondos y eventos. Eso causó sorpresa. ¿No debería una iglesia centrarse más en ayudar a los pobres, los hambrientos y los perdidos? Para muchos, esto confirmó sus temores. Lakewood era más un imperio mediático que un ministerio. Y aún así, Joel Osteen dijo que no recibe salario de la iglesia. No lo ha hecho desde 2004. Su fortuna, estimada entre 50 y 100 millones de dólares, proviene de sus libros y conferencias. Tan solo su primer libro, Tu Mejor Vida Ahora, vendió más de 4 millones de ejemplares. Vive en una mansión de $10,5 millones en Houston, con otra casa valorada en 3 millones. Algunos admiran ese éxito. Otros dicen que es prueba de que su evangelio funciona, pero solo para él. La polémica lo acompañó incluso en los tribunales. En 2011,
Una banda electrónica demandó a Lakewood and the Austins por usar su canción tras el vencimiento de su licencia. Exigían $3 millones. Lakewood argumentó que fue un malentendido. En 2012, el juez falló a favor de la iglesia, pero el caso demostró cuán masivo y caótico podía ser un imperio mediático religioso. Bien, chicos, pueden sentarse. Es un placer tenerte en Lakewood y me siento bendecida. Todo esto ha generado un problema persistente, la falta de transparencia. En Estados Unidos, las iglesias no tienen que reportar sus finanzas al IRS como otras organizaciones benéficas. Esto significa que las megaiglesias pueden recaudar millones de dólares, libres de impuestos, sin mostrar al público cómo se gasta el dinero. Algunos líderes vuelan en jets privados, otros viven en mansiones, y la mayoría de los donantes nunca ven las cifras. Incluso cuando las iglesias comparten informes, como hizo Lakewood, a menudo muestran que grandes cantidades se destinan a medios de comunicación y salarios, y muy poco a obras de caridad. Ese silencio, ese secretismo, ha llevado a mucha gente a plantearse preguntas difíciles. ¿De verdad se trata de Dios o es solo un buen negocio? En agosto de 2017, el huracán Harvey azotó duramente Houston. Las calles se convirtieron en ríos. Miles de personas quedaron varadas. La gente necesitaba refugio urgentemente. Un edificio se mantuvo firme y seco, la iglesia Lakewood. Tenía capacidad para más de 16,000 personas, pero sus puertas permanecieron cerradas. La iglesia de Joel Osteen publicó en línea que el edificio era inaccesible debido a las inundaciones, pero los vecinos no lo creyeron. Fotos y videos mostraron que las calles alrededor de la iglesia estaban secas, no se veían inundaciones. Internet explotó. El hashtag Open Lakewood Church se propagó como la pólvora. La gente estaba furiosa. Incluso famosos alzaron la voz. Dijeron que una iglesia tan rica no debería dar la espalda en medio de una crisis. Osteen, con una fortuna de más de $50 millones, guardó silencio al principio. Luego, bajo presión, la iglesia finalmente abrió sus puertas días después. Pero el daño ya estaba hecho. El público no estaba convencido. Recordaban negocios como Mattress Max Furniture Store, que abrió de inmediato. ¿Por qué no Lakewood? Esa no fue la última vez. En 2025, el huracán Beryl azotó el lugar. Se fue la luz. El calor arreció. Lakewood repartió 40,000 botellas de agua. Repartieron comida. La primera respuesta pública del pastor a la tormenta fue pedir a sus 6 millones de seguidores en Twitter que se unieran a él en oración por sus compatriotas tejanos. Pero muchos en redes sociales no quedaron satisfechos y dijeron, pueden hacerlo mejor. Aún así, Internet bromeó. ¿Está Joel cerrando las puertas otra vez? Incluso miembros de la iglesia se sorprendieron de que estuviera abierta. La sombra de Harvey no se había ido. Y no se trataba solo de huracanes. En 2014, una familia contó que un acomodador de la iglesia agarró la sillita de coche de su bebé y la tiró de un banco. El bebé, de apenas 18 meses, se cayó de bruces. La familia abandonó Texas, traumatizada. Lakewood lo negó todo. Pero después, pagaron $15,000 para llegar a un acuerdo. Alegaron inmunidad caritativa, pero aún así pagaron. La gente empezó a preguntarse, ¿cómo protege una iglesia tan grande a su gente? Entonces llegó un día más sombrío. El 11 de febrero de 2024, una mujer llamada Janessa Yvonne Moreno entró a la iglesia de Lakewood con un rifle AR-15. Llevaba consigo a su hijo de 7 años. Afirmó que llevaba una bomba en su mochila. A las 13:53 horas,